Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Les agradezco mucho su atención. Para esta sesión, platicar un poquito sobre el proyecto o la ruta, el proceso que abrieron los tlaxcaltecas acompañados de los franciscanos desde fines del siglo XVII y a lo largo del siglo XVIII por el norte del estado de Nuevo León, para lo cual me voy a hacer apoyar por una serie de diapositivas que les voy a presentar para tener una mejor idea del tema que estamos platicando. A continuación, vamos a presentar esta serie, esta plática que se llama Avance y Presencia y Legado Tlaxcalteca en el Nuevo Reino de León a través de los siglos XVII y XVIII. Como ustedes saben, la Ciudad de México padeció el asedio y la caída entre 1519 y 1521. Los tlaxcaltecas se aliaron a los conquistadores y a partir de ahí los tlaxcaltecas van a adquirir un estatus, una serie de privilegios que los van a colocar como pobladores y colonizadores a la par de las empresas de pacificación que hacían los españoles. Por otra parte, hay una ruta, un camino real de los Texas, eh, que es, que yo le llamo la ruta franciscana, porque establecieron un colegio de propaganda fide en Villalama desde fines del siglo 1890 y tantos, que lo ratificó Fray Antonio Margil de Jesús durante su estancia en 1715. Pero si bien es cierto, un camino que salía de Saltillo a Monclova y las misiones al Río Grande desde fines del siglo XVII y durante el siglo XVIII, hubo un camino alterno que sale de Saltillo a Rinconada, en García, Nuevo León, y de ahí a la Pesquería Grande para tocar el Valle de las Salinas y Mamulique, y que incluso siguieron familias saltillenses para poblar Texas durante el siglo XVIII. No tocaba Monterrey, aunque a veces sí lo hacía. Y luego se añadió el Sendero Nacional desde mediados del siglo, aunque no se llamaba así, mediados del siglo XVIII hasta mediados del siglo XIX, que comunicaba a las villas del norte para desembocar o llegar a donde desemboca el río Bravo, al Golfo de México, a Puerto Bagdad. Les presento la exploración de los misioneros apoyados por tlaxcaltecas, quienes ya instalados en el cañón de Boca de Leones participaron en la defensa e integridad del nuevo Reino de León, para proponer otra ruta que vincula misiones y presidios hasta tocar San Agustín de Laredo, antiguamente eh, este, el Nuevo Santander, y ahora Laredo, Texas, o Nuevo Laredo, Tamaulipas también. Hay un legado que persiste en su forma de gobierno y convivencia social y la impronta que prevalece preferentemente en dos municipios de la entidad como lo son Bustamante y Guadalupe. En primera instancia, vamos a entender cómo todo el proceso del avance de los colonizadores hacia el norte se apoyaron en los descubrimientos para hacer fortuna, atraídos por leyendas en torno a la existencia de ciudades repletas de oro, plata y piedras preciosas, la Gran Quivira o el Cerro de la Plata. Se aventuraron en territorios ignotos y dejaron descripciones respecto a lo que vieron, a veces repletas de imaginación, de los lugares, los indios que conocieron y trataron, y de las supuestas riquezas que supuestamente había en toda esa región. Los tlaxcaltecas, como ya se mencionó, se convirtieron en conquistadores y luego en agentes de población. Hubo quienes se asomaban por la Gran Chichimeca, como así le decían del trópico de Cáncer hacia arriba, la Gran Aridoamérica, como decían Paul Kirchhoff, con el fin de poblarla, y eran los adelantados que hacían entradas. Se trataba de incursiones con la intención de hacerse de piezas, y entraban y salían, no poblaban, solamente agarraban indios y después iban y los vendían como esclavos, como mano de obra barata, a, a los grandes centros mineros del centro y sur de la Nueva España. Los primeros pobladores, hay que reconocer, fueron esclavistas, y por eso tenemos un río y un municipio que da prueba de ello. Se llama Pesquería, por el río Pesquería, que pescaban indios, y ese río nace en Ojo Caliente, en Ramos Arizpe, Coahuila, casi con los límites de Nuevo León. Es donde termina la autopista que une Saltillo con Monterrey. Llegaron los pobladores, tanto europeos como tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas, a través de Mercedes, consiguieron caballerías de tierra, sitios de ganado mayor, menor, se dedicaron también a la minería, formaron haciendas, estancias, quedándose con todo lo que había en ellas. Aunque también hay que reconocer que tenían indios a su cuidado, a su protección, bajo el sistema de encomiendas y congregas.
que aunque una forma de esclavitud y estaba prohibida, fue una práctica recurrente por estos tiempos. Por considerarlos bárbaros e incivilizados, se aprovecharon de ellos y provocaron el estado continuo de guerra viva que prevaleció por 300 años, hasta 1884 más o menos. Ese es un plano que perfectamente nos puede identificar cómo estaba el nuevo Reino de León, la nueva Extremadura, Coahuila y la nueva Vizcaya y la nueva Galicia. La tierra adentro y la tierra afuera, la que va hacia Nuevo México y la que va a los Texas. Pero también están los senderos hacia el oriente. Cuando se fundaba una villa o pueblo, se establecía una nueva frontera, siempre asediados por los salvazos e incursiones de los llamados chichimecas. Como la situación se tornó difícil, muchos de ellos se regresaron por donde vinieron, y entonces el virrey logró que los aliados tlaxcaltecas se trasladaran al norte, concediéndoles privilegios, aunque decir verdad, se les vio en el septentrión desde 1573 acompañando a la acción misionera, solamente en empresas de reconocimiento. En 1591, el virrey Luis de Velasco y Castilla decidió continuar con la conquista del septentrión hispano, en especial de la Gran Chichimeca, situada más allá de Zacatecas y San Luis Potosí. Para su propósito, logró que 400 familias de tlaxcaltecas salieran de sus señoríos para poblar, servir de ejemplo y defender a las posesiones de la corona en territorios continuamente amenazados por los llamados indios bárbaros. De San Esteban de la Nueva Tlaxcala, no se incorporaron propiamente villas, sino que fundaron sus pueblos de indios con un poder comunal y un consejo de cabildo. Fueron un total de 14 pueblos que encontramos en Coahuila, Nuevo León y Texas. Se declaraban pipiltín, o sea, nobles y conquistadores, y a sus asentamientos les llamaron altépetl, que son literalmente señoríos. Los mesoamericanos, en los que también habían aguatlatos y purépechas, fueron importantes en lo político, económico y la presencia militar en esta vasta región del norte. Siempre de la mano y al amparo de los misioneros franciscanos, recorrieron otros rumbos buscando en dónde asentarse debido al aumento demográfico. Apoyaron el avance de los colonizadores, combatiendo con fuerza a los llamados cazadores, nómadas y recolectores. El legado es decisivo, pero desconocido y falta investigar. A ese proceso le llaman tlaxcaltequidad, como una manera de magnificar la presencia de ellos y dar una misión cultural entre la ficción y la realidad. De manera que se dice que todo se le debe a ellos, todo fue gracias a ellos, y hubo otros agentes que vale la pena y en otros temas analizar. ¿Qué son las capitulaciones? Bueno, ellos también tuvieron acceso a ellas. Se les concedieron privilegios, por ejemplo, exentos de tributos, les dieron tierras, portación de armas, derecho, montar a caballo, usar el don y su propio cabildo, entre otros más. Esta es una imagen del Palacio del Estado de Coahuila, la presencia de ellos. Respecto al legado y presencia tlaxcalteca, hay muchos mitos como hitos. Fueron rechazados y hasta odiados, llamándoles indios mandiles, acusados de que se quedaban con las mejores tierras y que muchos de ellos hacían pasar por tlaxcaltecas sin serlo para aprovechar el reparto de tierras. Se reafirma también el mito del pueblo traidor, rejegos orgullosos, combativos, que continuamente se saltaban las trancas porque tenían puerta abierta con el virrey. Una ocasión, el gobernador de Nuevo Reino de León quiso llevarse una cocinera a la fuerza del pueblo de Guadalupe, Nuevo León, y el gobernador de ellos salió a defenderla y recibió azotes en consecuencia. ¿Qué creen? Que el cabildo tlaxcalteca se fue a la Ciudad de México para quejarse con el virrey y lograron destituir al señor gobernador del Nuevo Reino de León. Pero a la larga fueron engañados porque no les cumplieron lo que le prometieron y se incorporaron al sistema tributario. Los trajeron como ejemplo para los chichimecas. No estaban acostumbrados al entorno desértico, aunque aquí es donde quisiera detenerme para hacer una descripción de ese lugar en el que se asentaron. Si ustedes llegan al Nuevo Reino de León, se van a dar cuenta que hacia el norte, en el Valle de las Salinas, se abre un cañón, una garganta estrecha, formada por la Sierra de Picachos y la Sierra de Gómez. Conforme se avanza, se va haciendo un valle muy extenso que va y termina hacia Lampazos. Es una zona con aguajes, una vegetación muy interesante, pero el clima ciertamente es muy extremoso, pero no desértico. Hay que entender que el desierto para ellos era la zona de frontera, lugar de ignoto, donde los peligros acechaban continuamente. Y el otro detalle es que encontraron plata, y eso fue lo que atrajo
a fin de cuentas, a los españoles. Pero para muchos dicen, estos ya no eran tlaxcaltecas, eran miembros de la tercera generación, de quienes apoyaron a Cortés en el asedio y la caída de México Tenochtitlan. Como se advierte, salieron de Tizatlán, Tlaxcala, y un caudillo que se quedó en San Esteban era Nieto Jicoténcatl. Por eso el símbolo de Tizatlán es la garza, que podemos ver en muchos escudos presentes en la geografía de los municipios de Coahuila. Esos corresponden a los escudos de Parras, de Parras preferentemente. Miren, aquí está una imagen de una garza estilizada en una pintura rupestre en San Lorenzo de Parras. Gradualmente se quedaron en pueblos y misiones pertenecientes a la Nueva Galicia y a la Nueva Vizcaya. En septiembre de 1591 fundaron el pueblo San Esteban de la Nueva Tlaxcala, la cual salieron a participar en el establecimiento Santa María de Parras en 1598. Ya para el siglo siguiente, 1626, quedó como gobernador del nuevo Reino de León, don Martín de Zavala, miembro de una caudalada familia del Pánuco, Zacatecas. Para consolidar la presencia de pobladores de origen ibérico en un territorio tan extenso que amparaba 200 leguas por cada lado, es decir, 1000 kilómetros, decidió fundar dos villas, San Gregorio de Cerralbo y San Juan Bautista de Cadereyta. De ambas hicieron expediciones hacia el Valle del Pilón, que actualmente sería Montemorelos, San Pablo Labradores en Galeana, y que esa comunica ni más ni menos que al altiplano, a esa región de Matehuala. Es más, hasta llegaron a Monclova, Coahuila. Había pocos pobladores y no la actividad económica, por lo que propició la minería y la entrada de ganados transhumantes. Estas actividades reiniciaron el estado de guerra viva en contra de las naciones chichimecas. Para contrarrestar su belicosidad, consiguió la fundación de un pueblo llamado San Juan de la Nueva Tlaxcala, que no logró la animadversión de los pobladores indígenas como de los españoles. Sin embargo, los tlaxcaltecas, que sumaban una buena cantidad de familias procedentes de San Esteban, con- continuamente salieron a apoyar las expediciones de los misioneros franciscanos. Hubo una alianza entre ellos, cuya premisa era la cruz solamente llega a donde está la plata. Y la lograron. En 1689 encontraron yacimientos y fundaron el pueblo San Miguel de Nueva Tlaxcala, cercano al Real de Minas de San Pedro, Boca de Leones, en el actual Villa Aldama. Esta imagen corresponde al pueblo de San Esteban de la Nueva Tlaxcala. Un detalle ahí, aunque siempre acusan o alegan de que los que ya habían encontrado las minas de plata fueron los indios Salazapas, de los que voy a platicar ahorita, y que se beneficiaron los españoles, mientras los tlaxcaltecas se dedicaron a la agricultura. Es un cañón muy bonito que baja ahí por la Boca de Leones, porque tiene dos promontorios como si fueran las cabezas de león viendo hacia el cielo, y esto siguió. Los tlaxcaltecas no solamente se quedaron ahí, sino que también los vemos en el Valle del Pilón, donde fundaron dos misiones, Purificación y Concepción, junto con indios bajados de paz de las sierras. Pero los pobladores españoles, como los indios bárbaros, no los querían y decidieron reunirlos en un pueblo llamado Guadalupe de Orcasitas de la Nueva Tlaxcala en 1715, a un lado de Monterrey, que es el pueblo de Guadalupe, Nuevo León. Luego el cronista, también tiempo atrás, el capitán Alonso de León, 1646, fue comisionado para establecer el pueblo de San Juan de la Nueva Tlaxcala, como ya les había mencionado, en la jurisdicción de Cadereyta. Aunque hubo otro que también se llamó igual, pero en las faldas de la Sierra de Picachos, en el actual Suazua, Nuevo León. Pero les cayeron los indios bárbaros y los destruyeron en 1648, en donde también convivían con familias de origen otomí. Ese año los franciscanos también llevaron tlaxcaltecas a las misiones de San José y Santa María de los Ángeles del Río Blanco en los actuales municipios de Aramberri y Zaragoza. De ahí pasaron unos que procedían de Venado para fundar San Antonio de los Llanos en 1663 en el actual Hidalgo, Tamaulipas. Entonces, entre la Sierra de Gomas y Minas Viejas, que es el camino que va hacia Lampazos, Bustamante, perdón, de Villaldama, Bustamante, Lampazos y San Agustín de Laredo, dejaron el pueblo de San Miguel de Aguayo de la Nueva Tlaxcala con 30 familias procedentes de San Esteban, encabezados por Melchor de Cázares, Francisco de la Corona, Blas Gregorio y Lucas Marcos, al pie de una sierra que se le conoce como de Gomas. De ahí baja un manantial conocido como San Lorenzo y un río llamado Tlaxcala, ahora río Sabinas. A ellos les debemos los descubrimientos mineros de toda esa región que corresponde a los municipios de Sabinas, Villaldama y Bustamante. Pero la congregación de San Miguel quedó muy cerca de los indios Alazapas. Entonces,
donde podrán ver cómo estaba la situación del nuevo Reino de León. Este plano es de 1850 y tantos, para que tengan una idea. Los alazapas eran de los llamados indios bárbaros y no se llevaron bien. Entonces hagan de cuenta que los corrieron y se fueron a las adjuntas del río Monclova, como del río Nadadores al norte de Coahuila. En 1710 regresaron para recuperar sus tierras, refundando el pueblo con el nombre de San Antonio de los Alazapas, que luego quedó como un barrio de Bustamante. También es de sobra conocida las rivalidades entre Villaldama, en donde sus pobladores llamados coyotes conservaban contra los tecos por tlaxcaltecos de Bustamante. Y nada tonto, los tlaxcaltecas se quedaron con las mejores tierras. Y el detalle, obligaron a que los alazapas se quedaron al norte del pueblo de San Miguel para que fueran los primeros en ser atacados por los llamados indios bárbaros, que continuamente cometían albazos e incursiones. En consecuencia, por esas fechas, llegó, 1715, llegó un abogado de la Real Audiencia llamado Francisco de Barbadillo, expropió tierras a los hacendados y las tierras más aptas para el cultivo, ricas en aguas y todas en valles, y se los trajo a dos misiones en Montemorelos, a las que llamaron Concepción y Purificación, Escobedo y Gil de Leiva, respectivamente, con familias procedentes de Saltillo y San Luis Potosí. Pero también fueron destruidas y entonces las regresaron a Guadalupe. Para 1740, Guadalupe tenía 23 familias tlaxcaltecas, 27 en Concepción y 29 en Purificación. A mediados del siglo XVIII, todos los tlaxcaltecas fueron concentrados al pueblo de Guadalupe. Otra vez algunos vecinos, sobre todo de Monterrey, alzaron la voz, reclamando que estaban muy cerca de sus tierras, que había lugares más lejanos donde podían asentar y que dicha acción era inútil porque había cerca de 1000 indios, pero todos de origen mestizo. Pero al fin de cuentas llegaron a consolidar. Entonces, para ir cerrando, concluyendo esta ponencia, señalarles de que gracias a los tlaxcaltecas se pudo propiciar el establecimiento de misiones al sur de Nuevo León, de misiones y presidios al norte del estado, y de ahí incluso a Texas. El legado, todavía hablamos nahuatlismos en el noreste, mecate, molcajete, tachacual, etc. La religiosidad y la hechura de imágenes conocidas como tequitqui, imaginería hecha en caña de maíz, aunque paradójicamente el Cristo de Bustamante está hecho de madera tallada. Se le atribuye a las artesanías como el pan, pero es falso. La elaboración de pan llegó de Villaldama. De hecho, preparan muy buen pan en ambos municipios. Están uno enfrente de otro. Pero a los tlaxcaltecas no les gustaba el trigo, preferían obviamente el maíz. De hecho, Tlaxcala significa lugar de las tortillas. Y en esos pueblos todavía hay artesanos que se dedican a la cestería, a la música. Dicen, por ejemplo, que la música de la tambora y el clarinete viene de ellos. La elaboración de zarapes en Saltillo. Pero a fin de cuentas, muchos de estos aspectos y relatos no dejan de ser una forma para justificar esa tlaxcaltequidad de la que tanto se habla y tanto se pregona. A fin de cuentas, los tlaxcaltecas ayudaron y apoyaron a la formación de pueblos gracias a la apertura de caminos, primero provocados por la búsqueda de minas y luego apoyando a la acción misionera de los franciscanos. Es todo de mi parte, les agradezco su atención. Mi correo electrónico es guerreroaguilar.antonio@gmail.com. Quedo a sus órdenes.